El tema de hoy es la Santa Cena del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó dos sacramentos, el bautismo en agua y la celebración de la Santa Cena. Vuelvo a repetir, sacramento es un medio para la santificación de la persona, para ser santo, para vivir en santidad, en obediencia al Señor. Y digo, vuelvo a repetir porque ya lo había dicho en la conferencia del bautismo en agua. Gloria a Dios, Señor, aleluya. ¿Qué es la Santa Cena del Señor? Es un acto de celebración en donde los creyentes nos apropiamos por la fe de los beneficios adquiridos por Jesús en su muerte y resurrección. La Santa Cena del Señor es un testimonio que Jesús ha partido su cuerpo y derramado su sangre por ti, por mí y por toda la humanidad. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Padre, te agradecemos que hayas mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que Él pudiera salvarnos, Padre amado. Gracias, Señor. Vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versos del 26 al 29. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Padre amado celestial, aquí estamos ante tu divina presencia, Señor, ante el gran trono blanco, bendito Dios, dándote gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque amanecimos, gracias por tu bendita palabra, que es el pan nuestro de cada día que cae del cielo, Señor, porque tu palabra eres tú mismo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre amado misericordioso, que este instrumento, Señor, sea solamente tu instrumento para que tú hables tu bendita palabra a través de este instrumento y que este instrumento no hable nada en la carne, Señor. Que todo sea para tu gloria, Señor, y como es el pan de nosotros, Señor, el pan que cae del cielo, como tú, Señor, estás con nosotros, Padre amado, haz que cada uno de nosotros reflexionemos y vayámonos preparando para el rapto. Señor, gracias por tu bendita misericordia, gracias por tu amor, aunque no lo merecemos, Señor, pero aquí estamos para escuchar tu bendita palabra, para escuchar, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Señor Jesús se sentó esa noche con los 12 apóstoles a comer la santa, pues más bien a tomar la Santa Cena. Amén. La importancia que tiene la Cena del Señor se relaciona con el pasado, con el presente y con el futuro. Lo vamos a ir mirando. Número 1, vamos a ver la importancia de la Cena del Señor en el pasado. Es en memoria de la muerte de Cristo para redimir al creyente del pecado y de la condenación. Como ahorita lo leímos. Dice en Mateo, ahorita que leímos Mateo 26, capítulo 26. Y dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dio una orden que se celebrara la Cena del Señor en memoria de Él.
Mediante la Cena del Señor se confronta de nuevo al creyente con la muerte salvadora de Cristo y la importancia redentora que tiene para la vida del ser humano. La Santa Cena del Señor es solamente para los creyentes, solamente para los creyentes. En la conferencia pasada hablamos sobre el bautismo en agua. Cuando hemos sido sumergidos mediante el bautismo en agua, hemos muerto al pecado. Hemos sepultado todos nuestros pecados, hemos sido sepultados con Cristo en su muerte y hemos nacido de nuevo. Hemos resucitado con Cristo en su resurrección siendo criaturas nuevas. Amén. Siendo criaturas nuevas, podemos participar de la Santa Cena del Señor. Nuestro Señor Jesús tomó el pan y lo bendijo y les dijo: tomad, comed. Lo vuelvo a repetir, esto es mi cuerpo. Tomó el pan sin levadura. En el Antiguo Testamento, el pan con levadura era de contaminación. La Santa Cena del Señor es un sacramento de fe. Por la fe, al comer ese pan, es creer que es el cuerpo de Cristo. La muerte de Cristo es la motivación fundamental para no caer en pecado y para evitar toda clase de mal, toda maldad, todo dardo del enemigo, porque el enemigo siempre te va a mandar sus dardos para ver si caes, si caigo. O sea, Él está siempre porque Él quiere las almas de Cristo Jesús. Él las quiere para llevárselas al infierno. Uno recibe vida espiritual al creer en Cristo y tener parte de los beneficios redentores de su muerte en la cruz. Esa vida espiritual se nutre permaneciendo en Cristo y en su palabra. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Miren en Juan capítulo 6, verso 51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Nuestro Señor Jesús dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Si comemos de su pan, viviremos para siempre. Amén, gloria a Dios. La declaración de Cristo respecto al pan, como dice en Mateo capítulo 26, verso 26, esto es mi cuerpo. Estamos hablando del pasado, cuando pasó todo eso, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, cuando dice, esto es mi cuerpo, tenía el sentido de que representaba su cuerpo. No dice que el pan era su cuerpo, es que representaba su cuerpo. Dice que tomó el pan y lo bendijo, dicen las Sagradas Escrituras, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por fe, el pan representa el cuerpo de Cristo. Cristo estaba hablando espiritualmente. Espiritualmente, el cuerpo de Cristo comemos por fe, cuando participamos de la Santa Cena del Señor. Amén. Y vamos a ver, aquí viene el punto número 2, la importancia del presente en la actualidad. La Cena del Señor o la Santa Cena del Señor, porque Santa Cena del Señor es comunión con Cristo y participación en los beneficios de su muerte expiatoria, así como comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo. En esta cena con el Señor resucitado, Él se hace presente mediante la comunión con el creyente y su fe, o sea, nuestra fe en Cristo Jesús. Es reconocimiento y proclamación del nuevo pacto, por lo cual los creyentes afirmamos el señorío de Cristo Jesús y la consagración a hacer su voluntad. Debemos hacer su voluntad y a permanecer fieles, a resistir el pecado y a identificarse con la misión de Cristo.
Amén. Cuando comemos el pan por fe, comemos el cuerpo de Cristo espiritualmente. Comemos a Cristo, vive Cristo dentro de nosotros. El cuerpo de Cristo llevó el pecado, crucificó todo el pecado de la humanidad. Fíjense lo que estoy diciendo, lo voy a volver a repetir. Cuando comemos el pan por fe, la importancia que tiene la fe, comemos el cuerpo de Cristo espiritualmente. Comemos a Cristo. Vive Cristo dentro de nosotros. El cuerpo de Cristo llevó el pecado, crucificó todo el pecado de la humanidad en la cruz, llevó todas las enfermedades y por su llaga fuimos curados. Y si nosotros comemos a Cristo, si vive Cristo dentro de nosotros, Él ya llevó todas las enfermedades. Por fe, nosotros debemos creer, aunque nos duela algo, aunque sientamos síntomas, debemos creer que Cristo ya llevó todo. Y si tomamos la Santa Cena, cuando tomamos el pan por fe, comemos a Cristo. Cristo vive dentro de nosotros y Él ya se llevó todas las enfermedades. Porque la palabra de Dios dice, lo vamos a ver más adelante, por su llaga fuimos curados. Si el creyente por fe cree que se come el cuerpo de Cristo y cree que Cristo está en él, fíjense la fe que debemos tener y el creer, y cree que recibe los beneficios y las bendiciones de Cristo, recibe o recibimos una nueva vida espiritual y física. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Y la fe está ahí, lean en Hebreos capítulo 11, verso 1. No, creo que no me equivoco, ahí está. ¿Y qué es pues la fe? Ahí en Hebreos capítulo 11, verso 1, ustedes pueden leer. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Bueno, vamos a Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por fe creemos que el cuerpo, estamos hablando, miren, hablamos del pasado, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando del presente, en la actualidad, lo que nosotros, cuál es la gran bendición de tomar la Santa Cena del Señor. Para todas las personas que no toman la Santa Cena porque creen o están en pecado, dejen el pecado, reconcíliense con Dios, vivan en obediencia para que puedan tener todos los beneficios de que el Señor nos ha dejado. Amén. Miren, por fe creemos que el cuerpo de Cristo llevó en la cruz el pecado. ¿Y cuál pecado? Todo lo que éramos antes, los pecados de todos nosotros. Llevó las enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, porque le deshicieron su cuerpo, le dieron 39 latigazos romanos, que esos latigazos eran con pico, le arrancaban los pedazos de carne a nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús fue crucificado por toda la humanidad pecadora, por ti, por mí, por toda la humanidad. Él llevó el castigo que merecemos y pagó por los pecados de todos, porque la paga del pecado es muerte, dice en Romanos capítulo 6, verso 23, lo pueden leer. Entonces, por su llaga fuimos nosotros curados. Esta curación se refiere a la salvación, con todos sus beneficios espirituales y físicos.
Las enfermedades y dolencias son el resultado de la caída de Adán y Eva y de la actividad de Satanás en el mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. Lean en 1 de Juan capítulo 3, verso 8. La importancia que tiene participar de la Santa Cena del Señor y saber qué es lo que vamos a comer, saber los beneficios espirituales y físicos. Cuando comemos el pan de la cena del Señor, de la Santa Cena del Señor, por la fe creemos que se mete el cuerpo del Señor en nosotros. Entra el cuerpo de Cristo Jesús en nosotros y se obtienen todos los beneficios espirituales y físicos. Gloria a Dios, aleluya Señor, aleluya Padre eterno. Porque si el cuerpo de Cristo lo comemos por fe, estamos sanos, porque Él sepultó, llevó nuestras enfermedades en la cruz. Él llevó nuestros dolores. No tenemos dolores ya nosotros, porque, no tenemos por qué estar enfermos, porque Él ya llevó todas las enfermedades. Con dolores físicos, miren, por fe, al entrar el cuerpo de Cristo en nosotros, ya no hay enfermedad, ya no hay dolor de nada, porque la crucificó en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Miren, yo les voy a contar un poquito nada más de este testimonio. No sé si yo lo he contado en otras conferencias, pero yo antes de grabar estas conferencias en YouTube, yo las daba por el WhatsApp. Entonces, no sé si las conté, pero cada que yo predicaba, miren, 3 veces me pasó que yo predicaba y después de predicar, yo veía mi pie derecho cómo se me iba torciendo y los dedos se me iban torciendo. Hagan de cuenta que alguien me lo estaba torciendo. Yo lo veía todo torcido. Yo reprendía en el nombre de Jesús todo espíritu demoníaco. Y yo decía, el Señor te reprenda, Satanás, porque yo estoy sana. El Señor me tiene sana. Y yo cuando reprendía, 3 veces me pasó, cuando yo reprendía, mi pie volvía a la normalidad. Pero yo veía cómo me lo iban torciendo junto con los dedos. Entonces, cuando tú veas algo, sientas un dolor, de verdad, yo les digo, aquí por eso es que estamos explicando lo de la Santa Cena y sus beneficios. Reprende todo en el nombre de Jesús. Cúbrete con la sangre de Cristo y declara que tú estás sano, estás sana, porque por sus llagas hemos sido sanados. Beneficios espirituales y físicos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que una persona que no es creyente no puede participar de la Santa Cena, no entendería, ni tampoco un niño puede entender. Yo tuve un conflicto y no fue un conflicto porque yo no soy grosera y las personas que estuvieron ahí pueden testificar que yo nunca falté el respeto, pero un maestro de teología que llegó a un retiro en donde nosotros estábamos, él dijo que los niños podían tomar la Santa Cena, que eso venía desde Abraham. Yo no digo que no lo hicieran desde Abraham y desde el Antiguo Testamento, pero no era la Santa Cena. Podían tener pan, podían tener jugo o vino no fermentado, yo no sé. Y fue pasando de tradición. Eso es normal, pueden tener pan y pueden tener jugo de uva, de lo que sea, y eso es tradición. Eso no es la Santa Cena. Y él dio una orden porque todos obedecieron. Dio una orden de que los niños podían tomar la Santa Cena y sin bautizarse, fíjense, sin bautizarse. Y yo le dije, ¿qué pasó entonces acerca de primera, que vamos a leer más adelante, Primera de Corintios, capítulo 23 en adelante? Y él, miren que la verdad, yo lo digo porque es un testimonio y Dios sabe que yo no miento y no puedo mentir. Miren, como yo estaba sentada hasta adelante,
yo vi esos ojos que no eran de él, eran unos ojos que con los ojos, si hubieran sido pistola, me matan ahí. Unos ojos tal vez diabólicos, yo no sé, pero él enredó más, y yo digo enredó más a las personas, porque muchas personas sí siguieron y siguen lo que él haya dicho ahí, pero yo lo confronté con la palabra de Dios y ya no me dejó hablar. Y eso me costó salir de esa iglesia, porque la líder de esa iglesia estaba de acuerdo con él, y yo sé que siguen tomando la Santa Cena con todos los niños sin ser bautizados, pero ojalá se arrepientan, y padres que puedan escuchar esta conferencia, que pueden estar todavía en esa iglesia, tengan mucho cuidado, porque todo esto que yo estoy hablando es lo que realmente es palabra de Dios, es sana doctrina. A mí me tocó salir de esa iglesia porque me hicieron a un lado y realmente ya no pude estar ahí. Pero yo cuento este testimonio. No lo iba a contar, pero ahorita lo sentí en mi corazón. Los niños no pueden tomar la Santa Cena. Niños que están bautizados y que se les ha explicado el por qué, lógico que lo pueden tomar. Pero había niños hasta de 6 años, creo eran, de 6 años, 7, 8, yo no sé cuántos niños había, pero les dieron la Santa Cena en ese retiro. Y era un maestro de teología, y eso es lo que están enseñando en las escuelas de teología. No todos, yo sé que no todos, hay maestros de teología que realmente pueden estar enseñando la sana doctrina, pero tengan mucho cuidado. Así es que por eso una persona, lo vuelvo a repetir, que no es creyente, no puede participar de la Santa Cena, porque necesita primero venir a Cristo en arrepentimiento, entregarse a Cristo en cuerpo, alma, espíritu, separarse del mundo y apartarse para Dios. Amén. Por eso es que los niños que no son bautizados todavía no tienen la conciencia de qué es el bautismo en agua, todavía no les han explicado, no pueden tomar la Santa Cena. Los padres pueden tener pan y todo ahí como tradición de que tengan pan para comer, de que tengan jugo de uva si quieren, pero eso no es la Santa Cena. Estoy explicando la Santa Cena. La Santa Cena no la puede tomar cualquier persona, mucho menos los niños. Solamente el creyente que tiene comunión con Dios, y niños que ya tienen cierta edad, que realmente están ungidos hasta por el Espíritu Santo y saben lo que es el pecado, y saben, y ellos piden hasta el bautismo en agua, y les han explicado. Claro que estos niños, la edad que tengan, pero si ya están maduros y que el Señor los usa, ellos mismos, si el poder del Espíritu Santo está dentro de ellos, ellos mismos piden ser bautizados. Y ya les explican también acerca del bautismo. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Miren, yo vuelvo a repetir lo que dice en Mateo capítulo 26, versos 27 y 28, dice, en el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y diciendo, bebed de ella todos. Verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué tiene que ver en el Antiguo Testamento para maestros de teología apóstatas? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén, gloria a Dios. No es cualquier cosa la Santa Cena. Para toda persona apóstata que cree o que no sea apóstata y que ha creído la mentira del diablo por medio de sus instrumentos apóstatas. Estas palabras, mi cuerpo y mi sangre, se refieren al cuerpo de Cristo entregado en la muerte y su sangre derramada como sacrificio en la cruz. La copa representa la sangre de Cristo derramada para confirmar el nuevo pacto. Nuestro Señor Jesús anuncia el comienzo del nuevo pacto, que se funda en su muerte expiatoria. Amén. La sangre de Cristo fue un sacrificio, una ofrenda de su sangre, de su vida, de su cuerpo. Él murió no por su propia causa, sino por causa de los pecadores, de ti, de mí y de toda la humanidad. Cristo sufrió la muerte como el castigo por el pecado, como sustituto del pecador. Mediante ese sacrificio por la sangre de Cristo,
no se desacreditó la santidad de Dios y Él pudo manifestar con justicia su gracia y amor en la salvación. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Con su sangre limpió todo pecado y limpia todo pecado cuando venimos a Cristo en arrepentimiento. Con la muerte de Jesucristo quedan anulados la culpa y el poder del pecado que separan a Dios y al creyente. En la cruz, Cristo Jesús luchó y venció el poder del pecado, de Satanás y de sus ejércitos demoníacos que tenían cautivos a las personas. Su muerte fue la victoria inicial sobre los enemigos espirituales de Dios y del hombre. Y lo pueden leer en Juan capítulo 12, versos 31 y 32. Cristo liberó a los creyentes del territorio de Satanás. Nos liberó del pecado, de la muerte, porque la paga del pecado, como lo dije hace rato, es muerte. Lean en Romanos capítulo 6, verso 23. Amén. Al comer el pan y beber la copa en la Santa Cena del Señor, estamos proclamando, estamos confirmando que aceptamos los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Amén. Al comer el pan y el vino sin fermentar, por fe estamos comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo con todos sus beneficios. Amén. Hemos recibido una transfusión de sangre redentora cuando hemos venido a Cristo en arrepentimiento para salvación. Cuando nosotros creemos que Cristo es la única puerta de salvación, que Él es el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Somos regenerados, hemos muerto al pecado y hemos resucitado en Cristo Jesús, siendo criaturas nuevas. Hemos sido bautizados en agua, sumergidos para poder participar de la Santa Cena del Señor. La Santa Cena del Señor no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Debemos valorar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que Él sufrió por tus pecados, por los míos y por todos los de la humanidad. Y oremos por esas personas apóstatas que realmente se arrepientan y vengan a Cristo Jesús para que no se vayan al infierno. Amén. Juan capítulo 6, versos 54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Recibimos vida espiritual al creer en Cristo y tener parte de los beneficios redentores de su muerte en la cruz. Lean Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. ¿Cuáles son los beneficios redentores? Por la fe, como lo he dicho, al comer el cuerpo y la sangre de Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rechazamos toda enfermedad, todo dolor, el cáncer, diabetes, migraña, alta presión, gangrena, coronavirus y toda enfermedad que el diablo se inventa. Porque Cristo Jesús los sepultó en su muerte. En ese cuerpo con el que Cristo Jesús fue sepultado, iban todas las enfermedades, dolores y todo el pecado y toda la maldición y toda la rebelión de toda la humanidad, de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Lo vuelvo a repetir, esta curación se refiere a la salvación con todos sus beneficios espirituales y físicos. Entonces, cuando participamos de la Santa Cena del Señor, creemos el cuerpo
y más bien comemos el cuerpo, creemos y comemos el cuerpo de Cristo y creemos y bebemos la sangre de Cristo. Porque Cristo permanece en nosotros y nosotros en Él, como lo dije hace rato. No debe haber enfermedad, debemos reprender todo esto. El Señor nos repite y nos repite que no debe haber dolor, no debe haber nada. Porque como lo dije, es cuando bebemos la copa del Señor, es como una transfusión de sangre de nosotros. Para todo el cáncer, para todo ese cáncer, cuando les declaran cáncer, recuerden que al tomar la cena del Señor y la sangre, la cena del Señor, el pan, que es su cuerpo, que Cristo está entrando en usted. Estamos hablando del cáncer cuando les declaran. Pero al tomar la copa del Señor es una transfusión de sangre de Cristo que con esa sangre nos ha redimido a todos. Entonces, al entrar la sangre de Cristo, al tomar la copa, al beber la copa del Señor en la Santa Cena, hay una transfusión de sangre. Esa sangre ha entrado Cristo en cada uno de nosotros y limpia toda nuestra sangre. Todo es renovada porque es la sangre de Jesucristo. Por eso es que cuando las personas, hay muchos testimonios que ya están en la cuarta etapa o X cosa de cáncer u otras enfermedades y después, pero la persona tiene fe, cree que por sus llagas hemos sido sanados. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, estos son los beneficios redentores para el creyente fiel a Dios y a su palabra. Y cuando las personas tienen otros exámenes y eso, los doctores no se explican. Pero hay doctores cristianos que sí saben y dicen esto es un milagro de Dios. Porque saben, ellos saben. Pero los que no son cristianos no se explican que cómo les salía cáncer y después ya no. Y no se van a explicar hasta que vengan a Cristo Jesús a recibirlo, le entreguen su corazón y lo reciban como Señor y Salvador en su vida. Esta vida espiritual se nutre permaneciendo en Cristo Jesús y en su palabra. Nos nutrimos permaneciendo en Cristo Jesús y en su palabra. Nuestro Señor Jesús dice en Juan capítulo 6, verso 63. Yo les voy a ir dando todas las citas para que ustedes lean porque si no nos llevaríamos mucho tiempo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Jesús es la palabra viva. Juan capítulo 1, verso 15. La Biblia es la palabra escrita. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. Jesús declara que es el pan de vida. Juan capítulo 1, versos 1 al 5. Gloria a Dios, aleluya. Comemos el cuerpo de Cristo al permanecer en Él y al recibir y obedecer la palabra de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios y el poder regenerador del Espíritu Santo al oír y recibir la palabra por primera vez. Pasamos a ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Y para seguir siendo salvos y recibiendo la gracia tenemos que permanecer en unión con Cristo Jesús y obedecer siempre. La palabra de Dios la tenemos que obedecer y vivir. Vivirla, leerla, meditarla, asimilarla y guardarla en nuestro corazón porque la palabra de Dios es Dios mismo. Y es no abandonar la comunión con Cristo. Amén. Miren que en una iglesia el otro día escuché al mismo pastor que estaba predicando. ¿Y saben qué? En esa misma iglesia de las que yo les estoy hablando, escuché y dijo, porque a él le interesaban los diezmos. Lógico que el diezmo es por obediencia y viene desde el Antiguo Testamento, pero a él le interesaban los diezmos y dijo, el diezmo es más importante que la palabra de Dios. Yo lo escuché, yo hablo porque soy testigo de todas esas personas apóstatas. La Santa Cena, por lo menos, se debe tomar una vez al mes para recordar su muerte expiatoria, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Haced esto en memoria mía.
Esto es un mandato del Señor Jesús. Al hacerlo, estamos santificándonos cada vez más, y nos estamos santificando cada vez más porque sabemos que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, porque recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros estamos más en comunión con el Señor, porque es un recordatorio que no podemos ensuciar el cuerpo y la sangre de Cristo con los deleites de la carne. Es un recordatorio que necesitamos permanecer en Cristo y Cristo debe permanecer en nosotros. Para que Cristo permanezca con nosotros y esté también el poder del Espíritu Santo. Porque si nosotros andamos viviendo en la carne y no en obediencia al Espíritu Santo de Dios, se va. Miren, yo sé que a muchos de ustedes el Espíritu Santo les habla como me habla a mí. Gloria a Dios. Yo no soy perfecta. Yo trato todos los días estoy reconciliándome con el Señor y tratando de no hablar cosas que le desagraden al Señor, de vivir su palabra. Pero con el poder del Espíritu Santo nos fortalecemos en la fe, por eso necesitamos vivir en santidad, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo more en él y nosotros nos fortalezcamos por medio del poder del Espíritu Santo en la fe y el diablo no nos pueda tocar ni desviar del camino del Señor que nos va a llevar a la vida eterna. Nosotros necesitamos de su Santo Espíritu. Es muy importante que la Santa Cena no deje de celebrarse. Amén. Se debe celebrar en las iglesias porque es un mandato de Cristo Jesús, recordando su muerte y resurrección. La comunión con Cristo, comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre que nos limpia, que limpia el pecado, que lavó todo pecado y destruyó toda enfermedad y dolor o cualquier síntoma o mentira del diablo que se inventa por medio de instrumentos, de doctores y de todo. Nosotros, estando en comunión con Cristo, estamos bien porque está el Espíritu Santo de Dios. Pero si tú recibes la Santa Cena y te vas a bailar, te vas al mundo, te vas a hacer cosas de todo lo mundano, no lo hagas. Mejor ni recibas la Santa Cena. Recuerden que vamos a hablar un poquito más adelante. Judas comió y recibió la cena del Señor. ¿Y a dónde se fue? Pero fue porque no estaba limpio, porque traía maldad dentro de él. La tomó indignamente. Bueno, más adelantito lo vamos a ver. Pablo se reunía con los discípulos el primer día de la semana para partir el pan. Y lo pueden leer en Hechos capítulo 20, verso 7. Gloria a Dios, aleluya. El Señor Jesús ministró directamente a Pablo. Pablo dice, porque yo recibí del Señor que la noche que fue entregado tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Lean ahí en 1 Corintios capítulo 11 versos del 23 al 26. Miren cómo es tan importante la Santa Cena y en muchas iglesias no lo hacen. Yo estuve en una iglesia como 2 años y nunca se hizo. Yo pregunté, nunca se celebró la Santa Cena. Pero ahora había mucho pecado. Pero bueno, en fin. Otras lo hacen una vez al año, otras tal vez 2 veces por año. ¿Y por qué? Pues yo no lo sé. Solamente lo sabe Dios y ellos. Lo que sí sé es que se debe realmente tomar la Santa Cena más a menudo. Hasta si es 2 veces al mes se puede tomar. Porque es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero mínimo una vez al mes se toma la Santa Cena. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios por todas las iglesias que lo están haciendo o que lo estamos haciendo, mejor dicho, porque
Para la gloria de Dios, estoy en una iglesia de sana doctrina. El Señor tal vez me dio tantas experiencias que por eso hablo de todas estas experiencias. Gloria a Dios. Pero nosotros recibimos la Santa Cena siempre todos los primeros domingos de cada mes. Y el pastor explica lo que es la Santa Cena. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Bueno, lo voy a decir, no lo iba a decir. Voy a dar este testimonio muy rapidito. La verdad, ¿qué día fue? El jueves. El jueves el Señor estaba el Espíritu Santo de Dios hablando. Él quiso, como yo abrí el servicio en la iglesia, Él quiso que se hiciera oración. Habló de la crucifixión, hablamos del nacimiento, la crucifixión de Cristo, de todo eso, y dijo que pocas iglesias, pues como en la que yo asisto para la gloria de Dios, pocas iglesias es en donde el Espíritu Santo está. Que en muchas iglesias no está el Espíritu Santo, y iglesias grandes de gran magnitud se quedarán completas. Y las iglesias somos nosotros. Yo les digo a todos, a mis hermanos en Cristo, amigos, que me estén escuchando, los que no han recibido a Cristo, al último de esta conferencia vamos a hacer la oración de fe para salvación, pero yo les digo, busquen una iglesia de sana doctrina. Con todo mi corazón se los digo. Yo no les digo, sal de ahí, no salgas. Cada uno de ustedes sabe la palabra de Dios. Que nadie los engañe. Lean, escudriñen y busquen una iglesia de sana doctrina. Muchas bendiciones vienen para la iglesia donde yo asisto, para la gloria de Dios, pero así hemos tenido mucha guerra espiritual. Esta conferencia se iba a dar desde el sábado, se está dando hoy lunes, porque yo he tenido mucha guerra espiritual. Desde el jueves Satanás me quería matar, pero para la gloria de Dios yo llegué bien, porque yo sé que el Señor estuvo conmigo y desvió ese carro que realmente, ya lo cuento después en otro testimonio, pero que quiso acabar conmigo, y gracias a Dios ni siquiera me rozó. Yo pude ver la gloria de Dios y pude ver cómo el Señor desvió el carro, y el Señor me iba cuidando. Yo venía de la iglesia. Pero en la iglesia en donde yo voy ha habido mucha liberación, bautismo en el Espíritu Santo, sanación, hablan en lenguas, pues antes no las hablaban. Ayer escuchamos a una hermanita que se había retirado de la comunión con el Señor, pero ha vuelto para la gloria de Dios. Ella no hablaba en lenguas y ahí hubo el bautismo en lenguas. Ha habido mucha revelación, gracias a Dios, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Yo doy gracias a Dios. Entonces, seguimos con la Santa Cena. Miren, con la doctrina de santidad, para poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, necesitamos escudriñar las Escrituras y vivir en santidad. Porque el que come indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, como Judas, y no se arrepienten, se van al infierno. A Judas se lo llevó el diablo. Tomando la cena indignamente es burlarse de Dios, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 31. Miren, en 1 de Corintios capítulo 11, verso 27 al 32, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, habla Pablo, porque a Pablo lo ministró nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a volver a repetir. En 1 de Corintios capítulo 11, verso 27 al 32 habla Pablo y dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por la cual hay muchos enfermos y debilitados,
entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Comer indignamente es participar de la mesa del Señor con un espíritu indiferente, egoísta y burlarse de Dios. La Santa Cena del Señor no es comer un pedazo de pan y una copa de vino o jugo que les den en las iglesias, es tomar el pedazo de pan sin fermentar y vino sin fermentar, y por fe nosotros recordamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Recordamos que Él murió, que dio su vida por toda la humanidad, por ti y por mí. Recordamos su sufrimiento, recordamos los 39 latigazos romanos que le dieron, recordamos que le deshicieron la carne, recordamos que fue escupido, lo golpearon, lo hicieron sufrir, se burlaron de él y por supuesto no creían que era el Hijo de Dios, no creían que era nuestro Señor y Salvador, creían que el Mesías iba a ser un político y todavía lo esperan en Israel, un Mesías político. Ese va a aparecer, pues va a ser el anticristo. Ellos esperaban a un Mesías político, no nuestro Cordero y Redentor para salvación de todo aquel que crea en Él y pueda tener vida eterna. Él no creían en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Redentor. Entonces, si nosotros creemos en Él y valoramos todo lo que hizo y hace por nosotros, por fe creemos que al comer el pan en la Santa Cena del Señor, estamos comiendo el cuerpo del Señor. Yo lo estoy repitiendo. Está entrando en nosotros Cristo Jesús. Y para entrar en nosotros debemos estar limpios de todo pecado y de toda inmundicia. Totalmente separados del mundo y apartados para Dios. Aleluya. Yo sé que a muchas personas no les agrada oír esto, pero a mí sí. Y me agrada hablar la palabra de Dios. Porque así es como quiere el Señor. Yo no voy a quitarle a la palabra de Dios ni aumentarle. Yo no me quiero ir al infierno, quitarle o aumentarle a la palabra de Dios. La palabra de Dios se habla. Sientas feo o no, es mejor que sientas y seas advertido, advertida, sientas feo y entres al redil del Señor y vengas a Él. Gloria a Dios y puedas ser salvo. Que eso es lo que estamos orando todos los cristianos, por la salvación de todos. No nada más por nosotros y por nuestras familias, de todos, para que se arrepientan, toda persona apóstata que se arrepiente y vengan a los pies del Señor. Cuando tomamos el vino por fe, como lo dije, creemos que que estamos tomando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recibiendo una transfusión de sangre. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando se toma la Santa Cena del Señor indignamente, quiere decir que no hay arrepentimiento, no hay ninguna intención de apartarse del pecado para aceptar el pacto de la gracia con todas sus promesas y obligaciones, lo que hemos hablado, con todas sus promesas y obligaciones que tenemos que estar nosotros y de lo que hemos hablado de la Santa Cena del Señor, del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, debemos seguir la doctrina neotestamentaria que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y los discípulos, los evangelistas, maestros, pastores, todos tenemos que estar en ese mismo sentir, en la doctrina neotestamentaria de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Gloria a Dios. Muchas personas dicen ser cristianas y están viviendo en fornicación, adulterio, traen rencor, hipocresía, chismes, discordia, envidias, orgullo, altivez, codicia, no aman al prójimo, no hay unidad en la propia iglesia, hacen comentarios mundanos y viven como mundanos. ¿Saben qué? Tenemos que reconciliarnos con el Señor. Si tú dices que eres cristiano, cristiana, y que ya aceptaste a Cristo, por sus frutos, dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, por sus frutos os conoceréis. No vayas a ser piedra de tropiezo para otras personas que quieran venir al Señor.
tenemos que reconciliarnos. Si tú quieres tomar la Santa Cena y no vives en obediencia a Dios, vive en obediencia a Dios, pero toma la Santa Cena porque si no, no vas a tener parte. Vamos a ver el número 3 que va a ser, acuérdense que estamos viendo lo de la Santa Cena en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el por qué, las palabras que Él decía acerca de su cuerpo y su sangre, porque iba a ser crucificado. En ese momento no lo entendían los discípulos. Y en la actualidad, ¿qué significa para nosotros la Santa Cena? Y no la pueden tomar indignamente. Y muchos no toman la Santa Cena, pero es mejor que la toman o no podrás tener parte en el reino de los cielos. Así hayas aceptado a Cristo, hayas hecho una oración, pero tú no vives su palabra, no tomas la Santa Cena porque andas en pecado, o vives con alguien y no te has casado, o en desobediencia, X razón, yo no lo sé. Pero entonces deben reconciliarse con el Señor. Gloria a Dios. Porque el que participa de manera indigna peca terriblemente contra el Señor. Es culpable de volver a crucificar a Cristo e inmediatamente cae bajo un juicio. Ser culpable del pecado contra el cuerpo y la sangre, ser culpable, y es un pecado, porque participa de la Santa Cena indignamente, porque es culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Lo vuelve a crucificar. Hagan de cuenta que estas personas que toman la cena indignamente y que no les han explicado tal vez, o yo no sé, cada quien, pero están en pecado. Entonces hagan de cuenta, regresen a cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y todos los latigazos romanos que Él recibió y todo lo que le hicieron, lo están haciendo también las personas cuando toman la Santa Cena indignamente. Inmediatamente caen bajo un juicio. Entonces debemos tener mucho cuidado y lo vuelvo a repetir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque es burlarse del Señor. El apóstol Pablo dice ahí en el verso 30, en 1 Corintios capítulo 11, verso 30, que por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Quiere decir que se acercan a tomar la Santa Cena sin arrepentimiento, como lo dije, o entre comillas, dicen que se arrepienten, pero siguen en el mundo y en realidad no están dispuestos a separarse del mundo y apartarse para Dios. Siguen en pecado. Muchas veces las enfermedades, yo no digo que sea todo el tiempo, pero muchas veces las enfermedades están entretejidas con el pecado. Y mientras no nos pongamos a cuentas con el Señor, realmente que haya un arrepentimiento genuino, no hay remisión de pecados. Muchas veces el Señor nos tiene que pasar por el fuego para irnos limpiando de toda la inmundicia. En fin, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos con el Señor y cómo nos limpió desde un principio también para venir al Señor. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, y otros duermen, quiere decir que otros ya están muertos. Murieron en pecado y están en un lugar donde está Judas, en el infierno. Y todos los que han muerto en pecado por los deleites de la carne en el mundo, pues no se quisieron arrepentir. Santo Dios, pero hay que estar haciendo oración por todas las personas que van rumbo al camino ancho, a la puerta ancha, porque la puerta angosta pocos son los que la hallan o la hallamos. Juan capítulo 6 versos 53 y 54, Jesús les dijo a los judíos, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto está en el verso 53. Todo el que no toma la Santa Cena, aquí lo está diciendo el Señor. Jesús le dijo, lo vuelvo a repetir, a los judíos, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y verso 54,
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Él habla de la resurrección de los muertos, de la resurrección del cuerpo, los que murieron en Cristo Jesús. Que eso va a pasar a segundos antes o en medio de un segundo. En medio de un segundo dice que resucitarán primero los muertos en Cristo con un cuerpo glorificado y luego ya nos levantará a nosotros. Eso es en el rapto. A eso se refiere. Si no comemos la carne de nuestro Señor Jesucristo y no bebemos su sangre, no podremos tener vida eterna con Él. Eso nos está diciendo. Si no participamos en la cena del Señor, es porque estamos en pecado, y si no queremos arrepentirnos y no comemos no tomamos la Santa Cena del Señor, no tendremos vida eterna con el Señor. Amén. Nos lo está diciendo. Dios nos ofrece gratis la vida eterna en Jesucristo. La salvación es el camino que conduce por la vida hasta la comunión eterna con Dios en el cielo. Cristo es el único camino de salvación al Padre. Él es el único mediador. Gloria a Dios, aleluya. Pero si participamos de la Santa Cena del Señor, comemos su carne y bebemos su sangre, tenemos vida eterna y nos resucitará en el día postrero. Quiere decir que si morimos en Cristo, o sea, pasamos la muerte física, nuestra alma sale del cuerpo, el cuerpo lo pueden quemar, enterrar o lo que quieran, pero nuestra alma se va al paraíso y está en descanso mientras viene el arrebatamiento de la iglesia, que es el rapto. Lo que les acabo de explicar, la resurrección de los muertos que murieron en Cristo, y el Señor les pondrá un cuerpo incorruptible para llevarlos con Él para vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos con el tercer punto, la importancia de la cena del Señor en el futuro. Recuerden que vimos el pasado, el presente, cuando estamos tomando la Santa Cena, y en el futuro. Ya vamos a terminar. La cena del Señor es una anticipación del futuro reino de Dios y del futuro banquete en las bodas del Cordero. Es estar preparándonos para estar en la presencia del Señor. Les voy a dar estos versículos. Mateo capítulo 8, verso 11, Mateo capítulo 22, verso del 1 al 14, Marcos capítulo 14, verso 25, Lucas capítulo 22, verso 20. Es prepararnos, limpiarnos de toda inmundicia, separarnos completamente del pecado, apartarnos para Dios, esperar el regreso de Cristo por su pueblo mediante el rapto, y así podamos ser liberados de pasar la gran tribulación aquí en la tierra. Yo no quiero quedarme en la gran tribulación. Pueblo de Dios, amigos que nos escuchan, no se queden. Eso va a ser 100% diabólico, va a ser horrible. Ya se está preparando el camino al anticristo. Todo lo que está pasando en el mundo entero son advertencias del Señor. La tierra gime de tanto pecado de la humanidad. Todo pecador, arrepiéntase y venga a Jesucristo. Y todos los que estamos en Cristo Jesús, debe haber reconciliación todo el día con el Señor, porque como todavía vivimos en esta carne, no tenemos la carrera ganada. Cristo viene pronto. ¿Y cómo estamos? ¿Creemos que estamos listos para hacer este viaje con el Señor? ¿Para el rapto? ¿Para volar e irnos con el Señor? ¿Para entrar a las bodas del Cordero? Si Cristo viniera hoy, ¿volaríamos con Él o nos quedaríamos? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos ante el Señor. La cena del Señor se debe tomar con frecuencia, para que no se nos olvide que debemos mantenernos en santidad, para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Cordero Santo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya. Marcos capítulo 14, verso 25, que ya lo leímos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Lo leímos en Mateo capítulo 26, verso 29, pero en Marcos capítulo 14, verso 25 también lo pueden encontrar. Amén.
El Señor quiere que todos nos preparemos más bien para podernos ir con Él en el rapto, para que todos muéramos en Cristo Jesús. Él quiere que todos seamos salvos para poder tener vida eterna y compartir con Él para toda la eternidad. Fíjense la importancia que el Señor, la importancia de la Santa Cena del Señor que Él tiene desde pues en el Nuevo Pacto, cuando Él vino a cumplir con su ministerio. En el pasado, porque para nosotros es pasado, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, en el presente, en la actualidad, lo que estamos viviendo y qué estamos haciendo con la Santa Cena, y en el futuro, todo el que va a irse o nos vamos a ir en el rapto es porque vive en santidad, separado 100% del mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, y todo lo que hay en el mundo es lo que te ofrece Satanás. Él te puede ofrecer todos los deleites que tú quieras, más si estás sin Cristo, aunque seas cristiano o cristiana, pero si vives como mundana, el Espíritu Santo no está contigo. El Espíritu Santo no te deja saber nada. Porque el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo por dentro? Nuestro Señor Jesucristo nos ama a todos. Dios ama al pecador. Lo que odia es el pecado. Pero para poder llegar al Padre necesitamos pasar por la puerta angosta, por la puerta de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir por ti, por mí, por toda la humanidad. Para todas las personas que viven en pecado, pero que realmente la palabra de Dios ha llegado a tu vida y tú quieres hacer la oración de fe para salvación, mira, yo te digo, no importa el pecado en el que estés, lo que importa es que el Espíritu Santo ya ha tocado tu corazón y ya tienes arrepentimiento en tu corazón, y eso es lo que el Señor mira, cómo está tu corazón. Él te va a perdonar, lo que odia es el pecado, pero si tú vienes en arrepentimiento, si tú estás en prostitución, en fornicación, en adulterio, estás en hechicería, estás en cualquier pecado, homosexualismo, lesbianismo, en cualquier pecado, el Señor odia el pecado, pero Él te ama a ti, quiere que te arrepientas y que vengas a Él. Sin arrepentimiento, tú no puedes ser salvo tampoco. Para hacer la oración de fe para salvación debe haber arrepentimiento en tu vida. Yo no te voy a decir que con una oración que hagas, con eso te vas a salvar. Yo sé que lo hacen en muchas iglesias, pero eso no es verdad. Tiene que haber arrepentimiento. Tú no puedes hacer una oración de fe para salvación si no hay arrepentimiento en tu vida. Pero si hay arrepentimiento, el Señor te ama tanto que Él, con su sangre que ya derramó, Él va a limpiar todos tus pecados, y se van a borrar todos los pecados que están escritos en los libros que se van a abrir en el juicio del gran trono blanco. Todos esos libros van a aparecer en blanco cuando tú vienes en arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo y quieres vivir para Él y ya no quieres estar más en pecado. No te preocupes si el diablo te estaba ofreciendo una economía buena, un buen trabajo, pero que te estaba alejando de Dios. Porque si tú dejas todo eso y cuando vienes a Dios, Dios te abre puertas y puertas en abundancia. El ser millonario o el estar bien no es tener dinero, no es tener mansiones, no es tener un buen carro, una casa. El estar bien es prepararnos, tener a Cristo dentro de nosotros y tomar la Santa Cena del Señor todo el tiempo para que Cristo viva dentro de nosotros y haya una transfusión de sangre en nuestro cuerpo, beber la copa del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pues para todas las personas que quieren venir, que están arrepentidos y quieren hacer la oración de fe para salvación, la vamos a hacer. Pero vamos a dar gracias por esta prédica. Padre amado, misericordioso, se ha hablado tu bendita palabra, Señor. Si hay algo en lo que yo me haya equivocado, Padre, tú rectifícame.
Señor, que no haya hablado nada en la carne, Señor. Yo sentí en mi corazón los testimonios que yo di de hablarlos, Señor. Pero gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra, por el alimento de cada día que tú nos das, por la obediencia, Señor, que tú quieres que tengamos a ti, porque tú eres primero en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias por tu infinita misericordia, porque tú sabes mi vida, Señor, en toda esta semana, todo lo que ha estado pasando, todos los retos que yo he tenido. Señor, desde el día jueves de esta semana que el enemigo me quiso matar, pero para tu gloria y honra y la alabanza, Señor, sea a ti, que no pude dar la conferencia el sábado que estaba lista para darla, Señor. Pero tú sabes todos estos retos, Señor, yo lo sé, que ha sido para crecimiento espiritual, para mi familia. Gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, oramos por nuestras familias, por nuestro prójimo, y tú estás en control de todo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y porque tú sabes en qué momento se hace todo de acuerdo a tu voluntad, para tu gloria y honra, Señor amado. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén. Ahora vamos a hacer la oración de fe para salvación. Yo voy a ir diciendo haciendo la oración de fe y ustedes van repitiendo y se pueden quedar con el Señor, confesando todos sus pecados, hablando con el Señor y crean por fe que el Espíritu Santo está con ustedes si está viendo que hay un arrepentimiento genuino y el Espíritu Santo te va a dar el poder para levantarte, la fortaleza que tú necesitas, cualquier desierto que tú estés pasando, y Él te va a ayudar y no te sientas avergonzado o avergonzada por el pecado en el que tú estés. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo lava todos esos pecados con su sangre y los borra y te recibe como una criatura nueva porque eres nacido del Espíritu de Dios y eres como un baby y pasas a ser hijo de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12. Amén, gloria a Dios, aleluya. Padre Celestial, hacen la oración y van siguiéndome. Padre Celestial, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador, pecadora. Me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón, Señor, porque te he ofendido a tu gloria y he ofendido a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas, Señor. Señor Jesús, como dice tu palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, yo confieso que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos y que tú estás vivo y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor, para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Yo quiero caminar siempre en luz y no en tinieblas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida cuando tú me llames a tu presencia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y para todos los que han hecho esta oración de fe para salvación, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Pero yo sé que hay muchos que hicieron esta oración y la harán también para la gloria y honra del Señor. Padre amado misericordioso, yo te pido, Señor, que cubras a todas estas personas que se han arrepentido, Señor,
A todas estas personas las cubras con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Que los guíes por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a una iglesia de sana doctrina. Señor, y que ningún dardo del enemigo los pueda tocar. Que el poder del Espíritu Santo permanezca en ellos, Señor, y ellos permanezcan en ti en obediencia, para que tengan la fortaleza, la fuerza del poder del Espíritu Santo y rechacen todo dardo del enemigo y todo pecado. Cúbrelos con la sangre de Cristo Jesús, Señor, y bendícelos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén.